Sierra de Historias, con Alberto Garín. Calatrava la Vieja, en Ciudad Real, es un inmenso yacimiento arqueológico que contiene posiblemente una de las ciudades omeyas más interesantes que tenemos en la península ibérica. Más interesantes porque tras su progresivo abandono en la Baja Edad Media, a nivel arqueológico quedó no solo la estructura urbana, sino buena parte de la edificación de esta urbe omeya. Es cierto que después de varias décadas de trabajo, los arqueólogos solo han logrado descubrir un porcentaje reducido de esa ciudad de Calatrava la Vieja, pero suficiente para hacernos una idea de cómo funcionaban estas ciudades nuevas, fundadas por los musulmanes tras la conquista de la península ibérica en el siglo VIII. Recorrer Calatrava la Vieja nos permite entender cuáles eran las inquietudes que estos conquistadores tenían a la hora de controlar los nuevos territorios, pero también de organizar su vida cotidiana, ya digo, en estos ámbitos urbanos. De manera que, aunque queda todavía mucho por descubrir en Calatrava la Vieja, y esperamos que los arqueólogos que hasta ahora han llevado a cabo las operaciones con un exquisito rigor, puedan seguir adelante y así mostrarnos, desvelarnos más secretos de esta vida urbana medieval, con lo que contamos hoy ya podemos hacernos una buena idea de cómo funcionaron estas ciudades islámicas de esa plena Edad Media. Calatrava la Vieja, Calat Rabaj, posiblemente el yacimiento arqueológico de época omeya más importante que tenemos en la península ibérica. Calatrava la Vieja se encuentra situada en la submeseta sur de la península ibérica, en la provincia de Ciudad Real, entre la capital de la provincia, Ciudad Real, y la ciudad de Daimiel, y a unos pocos kilómetros de otra importante ciudad manchega, la de Almagro. Concretamente, Calatrava se sitúa en una península ubicada entre el río Guadiana y un arroyo afluente de este Guadiana que desemboca cerca de Calatrava la Vieja, el arroyo de Valdecañas. Pues la importancia que tiene Calatrava la Vieja es que es la principal ciudad de la época de la Alta Edad Media y plena Edad Media que hay entre Córdoba y Toledo. O sea, un punto esencial en las comunicaciones entre Córdoba y Toledo, o sea, sur y norte, y también, cosa que se olvida muchas veces, entre el este, o sea, la zona de Valencia, con Lisboa, Portugal, siguiendo toda esta amplia meseta donde nos encontramos, y llega a ser la capital islámica en la meseta, por así decirlo, antes de que se funden todas las distintas poblaciones que conocemos ahora, muchas de ellas capitales de provincia. Y entonces, bueno, esa es la principal importancia en época Alta Edad Media. Y después en la Baja, también en esa época, pero ya estamos en el siglo XII, es que aquí se funda la primera orden militar hispana que toma el propio nombre de la población, o sea, Calatrava, porque el nombre islámico es Calat Rabaj, quizás fortaleza de alguien que se llame Rabaj. Y a partir de aquí se funda la primera orden militar hispana, que es la de Calatrava, ya digo, pero que está sustituyendo a la primera tenencia que hubo anteriores a ellos, que es la Orden del Temple. La Orden del Temple no se sabe muy bien por qué, no quiere tener la tenencia de esta plaza, de esta ciudad, mejor dicho, y la abandona. Entonces, en época de Sancho III, el rey de Castilla, en ese momento está separado León y Castilla, se funda la Orden de Calatrava con Raimundo de Fitero y un compañero suyo que es navarro, Diego Velázquez, y a partir de ahí se funda la Orden de Calatrava. Está durante unos 40 y pico años, bueno, cerca de medio siglo en poder de la Orden de Calatrava, siendo la sede maestral, pero resulta que en finales del siglo XII, en 1195, se produce la batalla de Alarcos en las cercanías de aquí, y entonces es derrotado el rey de Castilla, el hijo de Sancho III, que es Alfonso VIII, es derrotado en esa batalla,
y al día siguiente los almohades ocupan lo que es la sede de la Orden de Calatrava, porque la batalla se produce en Alarcos porque es la ciudad que está tratando de fundar sobre un pequeño castillete islámico muy interesante Alfonso VIII. Él va a defender su ciudad que es Alarcos, pero al día siguiente, ya después de aquella derrota, los almohades ocupan Calatrava la Vieja, y ya la frontera se remonta a bastantes kilómetros hasta las cercanías de Toledo. Y durante 17 años Calatrava está en manos del poder africano almohade, del cual esos 17 años han dejado una huella profundísima, muy profunda, aunque son solo 17 años, pero es cuando Calatrava se convierte en un emporio, por así decirlo, muy importante, comercial, manufacturero, militar, colonizador, etcétera, etcétera, etcétera. Se ocupa los arrabales, se hace otra nueva muralla a los arrabales, que la hemos constatado, en la zona donde están los cementerios anteriores, y esos 17 años, aunque parezca poco en la historia, pues fueron muy importantes para esta ciudad. Es cuando alcanzó casi su máximo esplendor, y justo cuando tenemos más referencias, tanto textuales de documentos escritos como de documentos arqueológicos. Porque el otro hecho importante que nos ha quedado muy bien, lo tenemos muy bien documentado, es justo la reconquista, la recuperación por las tropas cruzadas dirigidas por el rey derrotado en Alarcos, Alfonso VIII, que la noche del 1 de julio de 1212, de camino a la que va a ser la batalla decisiva casi en la península y la más que importante quizás de Europa en la Edad Media, que es la Navas de Tolosa, donde se enfrentan dos muy importantes ejércitos. El cristiano es cruzada, declarada por el Papa, se enfrentan los dos poderes, el poder islámico, representado por los almohades, y la cristiandad. Pues se llega a proclamar cruzada, viene pues el rey, se une el rey de Navarra, el de Castilla, el de Aragón, y se produce esa batalla. Pero antes de producirse esa batalla, 16 días antes, ya digo el día 1 de julio, se produce primero la conquista de Malagón, que es la población que tenemos inmediatamente al norte. Se acerca a la ciudad por todos sus lados. Pueden atravesar el río, que estaba lleno de abrojos tirados por los almohades para que los caballos, la caballería, se pincharan, unas pequeñas púas que se tiran a los vados y cerca a la ciudad. Bueno, el caso es que ahí, después ahora por los documentos escritos que vemos, al final hay divergencias entre el califa almohade, que está esperándoles allí en la zona de las Navas de Tolosa, en Vilches y por ahí al otro lado de Sierra Morena, y los defensores que están en Calatrava. No estaban surtidos de dardos, se acabó enseguida la munición. Había una interferencia entre el visir del califa y los defensores de aquí, que eran andalusíes. Solo había un dirigente almohade, el grueso de la defensa la llevaba un adalid local, andalusí, y entonces, bueno, hay divergencias, etcétera, etcétera, que al final lo que esperaba el califa, que este punto importante de la defensa para retrasar el avance de los cristianos, resulta que a los dos días se rinden. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes, que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo, y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo
de modo que permitan agradecérselo por adelantado. Y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Tal como nos acaba de explicar Manuel Retuerce, Calatrava la Vieja es una destacada ciudad en la ruta que unía Córdoba con Toledo, hasta el punto de que el objetivo inicial de su fundación fue precisamente el control de esa ruta, y sabemos de la existencia de Calatrava ya a finales del siglo VIII, su posterior destrucción en la revuelta de la ciudad de Toledo contra el emir de Córdoba a mediados del siglo IX y su posterior reconstrucción. Todo ello ubicado en la cuenca del río Guadiana, fundamental para la existencia de la propia ciudad, pues difícilmente podríamos hablar de una urbe, de un auténtico núcleo urbano, sin una presencia continuada del agua, que, insisto, es tomada en ese río Guadiana a través de un sistema de norias de la que los arqueólogos han sido capaces de recuperar toda la estructura de corachas que desde la ciudad se introducían al interior del cauce del río para allí poder tomar el agua. Lo interesante en cualquier caso, como hemos dicho, es que estamos ante una ciudad, de la cual la excavación llevada hasta ahora solamente nos ha mostrado un fragmento muy pequeño, pero que nos podría hablar muy bien de cuál fue la vida de estos súbditos de los emires y califas omeyas de la plena Edad Media. Comentábamos hace un instante que la clave es el agua, para lo cual los arqueólogos han podido documentar la existencia de una gran coracha que, decíamos, se introduce en el cauce del río y mediante un sistema de doble noria hacen subir el agua hasta el interior de la ciudad. Hay una primera noria que va paralela al cauce del río, que sube el agua hasta lo alto de la coracha, donde vuelve a descender ligeramente hasta el pie de la muralla de la ciudad, y allí tenemos una segunda noria, esta ya perpendicular al río, que es la que introduce definitivamente el agua al interior de la ciudad. Junto a esta coracha mayor que nutría la urbe, la Medina, existía una segunda coracha unos metros más abajo que nutría de agua al alcázar de la ciudad, y de esa manera garantizaban el recurso hídrico necesario para la existencia, para la vida de Calatrava. A partir de ahí hemos de entender que la ciudad de Calatrava se organiza de forma genérica, como pueden darse muchas de las ciudades islámicas de este mundo medieval, limitada por una muralla dentro de la cual vamos a encontrarnos la Medina, el espacio para la vida cotidiana, doméstica, que se ampliaba más allá de las murallas, en los diferentes arrabales que podemos encontrar al sur o al occidente, y por supuesto el alcázar, el castillo que protegía todo el conjunto. Obviamente, junto a ese alcázar ya hemos hecho referencia a esas dos norias que, mediante ese sistema de corachas que se introducen hacia el cauce del río, alimentaban de agua a la ciudad. El resultado es una urbe islámica que se ajusta de una forma habitual a lo que podemos esperar de este mundo musulmán, con un foso que protege claramente la ciudad de cualquier agresión enemiga, y que ha sido uno de los elementos que han tenido que rescatar los arqueólogos, porque ese foso quedó completamente cubierto, ese foso en la parte sur de la ciudad. Hemos de pensar que al norte hay un foso natural que es el propio cauce del río Guadiana. Ese foso, decíamos, había quedado completamente cubierto, tanto por el saqueo que sufrió Calatrava en su toma definitiva en 1212, como os decía antes el profesor Retuerce, una jornada previa a la batalla de las Navas de Tolosa, como el abandono posterior. Pero es que además era un foso que había sido excavado por los propios habitantes de Calatrava, para lo que tuvieron que horadar la roca natural, la cuarcita natural, que en gran medida se convirtió a su vez en la cantera que abasteció de materiales tanto para poder cerrar bien ese foso con la escarpa que estamos pudiendo observar, como las piedras utilizadas al interior de la ciudad para la construcción de las diferentes viviendas. Ese foso terminaba en una de las puertas principales e incluso se creó un pequeño puente para poder salvar el foso.
El foso funcionaba como una vaguada, es decir, no era un lugar por el que discurriese de forma natural el agua. Posiblemente en época de lluvia podía ocurrir, pero en el momento que hay un desnivel, la construcción de ese puente lo que nos va a facilitar es un tránsito amable por encima de esa vaguada, que además se convierte en un elemento defensivo. Podemos cerrar con facilidad ese puente y dificultar el acceso a los enemigos. Una dificultad que se evidencia aún más en la puerta principal de acceso a Calatrava, situado en este flanco sur, donde vamos a encontrarnos esa solución de sucesivos ángulos mediante los cuales, en caso de que un enemigo quisiera atacar esa ciudad, tenía que ir arriesgándose al girar 90 grados en sucesivas ocasiones, encontrarse con la sorpresa de que los defensores estuvieran aguardándoles a la vuelta de la esquina. Toda esta estructura de la puerta principal de Calatrava también ha podido ser recuperada por los arqueólogos, que de esta manera nos muestran una puerta en L, pero bastante compleja, porque tras el primer ángulo hay un largo pasillo que terminaba en un cuerpo de guardia antes de proceder al siguiente ángulo, que es el que ya de manera perpendicular permitía el acceso hacia el sitio de Calatrava. Lo cual demuestra que estamos en una puerta que a la vez es militar, pero también muy funcional, puesto que al no hacer el ángulo y el contraángulo de manera inmediata, se permite que la circulación habitual por esta puerta, los mercaderes, los campesinos que venían a traer sus productos a la ciudad, pudieran circular de forma amable. Es muy curioso porque cuando ya tomamos el callejón, que con una serie de escalinatas nos van a llevar hacia el interior de Calatrava, en el corazón de la muralla omeya de esta puerta, los arqueólogos han podido ubicar una muralla previa, posiblemente de un primitivo asentamiento en este mismo sector, quizás de la época íbera, que ya supo aprovechar las características, las ventajas geográficas del entorno, esta pequeña meseta, esta pequeña península elevada, rodeada por el Guadiana y su afluente, por tanto con acceso al agua, pero que era susceptible de ser bien defendida gracias a esa posición. Obviamente, pasada la puerta, se llegaría al interior de la ciudad, donde es muy posible, y todavía no lo sabemos porque no se han practicado excavaciones en este sector, que llegáramos a estas soluciones de tridentes tan habituales en las ciudades medievales, no solo las islámicas, también las cristianas, puesto que al tener estas formas circulares, debido a la posición de la muralla, la mejor forma de poder acceder a todos los sectores a partir de una planta curvada no es mediante ángulos rectos, sino abriéndose en ese tridente, abriéndose en tres vías, una al frente, una derecha, una izquierda, que nos permita abarcar el conjunto del perímetro. Y a partir de ahí, como digo, entramos a la ciudad. Una ciudad que todavía nos va a desvelar muchos secretos según vayan avanzando los estudios arqueológicos, lo que la hace aún más interesante. La tenemos bien limitada, está protegida, solo falta que los estudiosos puedan de alguna manera ir desvelándonos esos secretos. Porque, insisto, si hay algo singular cuando uno recorre Calatrava la Vieja, es que en el momento que toma conciencia que ha ingresado a la ciudad, que ha superado esa puerta principal y está en el interior de la medina, cuando va paseando por lo que en la actualidad no es más que un terreno lleno de monte, lo que estamos haciendo es cruzando calles, casas, entrando en los lugares más íntimos de una familia o sencillamente recorriendo una plaza o un mercado. Sí que se ha hecho una primera excavación en este sector de la Medina, lo que los arqueólogos han llamado la casa del centro de la ciudad, donde se han rescatado algunas estructuras domésticas en las que podemos ver sin dificultad áreas de habitación junto a áreas de almacenaje, las callejones que podía haber alrededor, las fórmulas que se podían utilizar para poder evacuar las aguas, lo veremos después en la calle que baja hacia el Alcázar, donde mejor se ha detectado. Una primera muestra de cómo podían ser el conjunto de casas en el momento que la excavación de toda la totalidad de la Medina Omeya se lleve a cabo. Y hablaba de esa calle que esta sí ha sido ya excavada, una calle que bajaba hacia la puerta del Alcázar,
a los dos lados de la calle se han ido excavando una serie de estructuras. Aquí hemos de entender algo importante. Tal como nos explicaba el profesor Retuerce, la última etapa de la vida de Calatrava fue la presencia de los propios calatravos a partir de 1212, primero como cabecera de la orden y más tarde como una posición secundaria. Y entonces lo que vamos a encontrarnos son la rehabilitación de todo este espacio llevado a cabo por los calatravos, que en algunas ocasiones aprovechan las casas preexistentes, que en otras modifican esas estructuras previas, pero que en cualquier caso no fueron capaces de ocupar la totalidad de la explanada de la Medina, de modo que posiblemente en esta calle ya excavada, en esta calle ya estudiada, es donde nos vamos a encontrar la ocupación máxima que llegaron a alcanzar estos calatravos en el conjunto de la vieja Medina Omeya. Interesante porque lo que tenemos que entender es que vamos a encontrarnos siempre esa última capa de los calatravos y hemos de saber leer por debajo de esa última capa qué es lo que podemos detectar. Aquí estamos viendo las murallas que cerraban el Alcázar, a donde iba a parar esa calle de la que estoy hablando, y donde contra una de esas murallas incluso pudo existir una mezquita provisional, una mezquita al aire libre de, no sabemos si un momento inicial de la ciudad o cuando fue recuperada por los almohades a partir de 1195. En cualquier caso, la presencia del Alcázar es un elemento notable que marca bien el límite de la Medina, donde de nuevo la excavación de las casas sigue siempre el mismo criterio. Levantamos escombros iniciales, encontramos el tejado. Recordemos que las casas cuando se caen, primero se cae el tejado y luego las paredes sobre ese tejado. Y a partir de ahí podemos ir definiendo hasta dónde podían alcanzar los límites de esa calle y de esas viviendas. Muy curioso porque es posible que la calle que vemos hoy es más estrecha que la que tuvo en su origen la ciudad islámica de Calatrava, sencillamente porque los caballeros calatravos hicieron un conjunto urbano mucho más reducido, menos lujoso, menos prestigioso, de modo que sencillamente invadieron parte de la calle, aprovechando las fachadas preexistentes para su propia construcción. Aquí vemos algunos de los sistemas de evacuación de estas viviendas, que pueden ser ya de tiempo de los calatravos o que pueden estar reaprovechando algunas de las estructuras previas. En algunos casos, en unas aguas servidas que iban a pozos negros, de modo que no hay una evacuación clara hacia una cloaca exterior, pozos negros que inevitablemente deberían ser limpiados con regularidad para que pudieran seguir funcionando de forma adecuada. Estas estructuras de evacuación de agua es uno de los elementos que más fácilmente han sido detectados en la excavación, no porque estos musulmanes fueran o sus herederos calatravos especialmente higiénicos, sino porque el equipo de Manuel Retuerce ha tenido a bien salvar este tipo de soluciones que otros muchos arqueólogos no se toman el tiempo de detenerse a estudiar, no siendo conscientes de que inevitablemente si tenemos agua limpia tiene que haber una salida de aguas sucias. A partir de ahí llegamos a la parte más conocida, más estudiada, más monumental, que es el Alcázar, donde, sin embargo, volvemos a encontrarnos las sucesivas etapas, porque existe un primer muro del que solo tenemos el arranque de los cimientos, que podía haber correspondido quizás al muro inicial de la época omeya, y que ese muro hubiera sido retranqueado y reconstruido posteriormente durante el tiempo de los almohades. O quizás este pueda ser un muro de aquella primera ocupación del siglo VIII y después ya se lleva a cabo la reconstrucción en el siglo IX. Por aquí todavía los arqueólogos tienen sus dudas sobre las sucesivas etapas que nos estamos encontrando, pero que en cualquier caso nos indican cómo desde muy pronto, por esa situación de inestabilidad a la que hacía frente Calatrava, teniendo que controlar a la siempre levantisca taifa de Toledo, necesitaba estar bien fortificada. Y sobre esos muros es donde aún conservamos la puerta monumental de acceso al Alcázar, una puerta de la época de los omeyas. ¿Qué ocurre cuando entramos al Alcázar? Pues que no solamente estamos entrando a una estructura militar, designada para albergar la guarnición de la ciudad, que en algunos casos podía servir para ser enviada hacia los enemigos cristianos u otros musulmanes levantiscos, sino que
Aquí también residía el poder de la ciudad. Aquí estaba el gobernador y entonces, junto a algunas estructuras militares, vamos a encontrar no pocas soluciones residenciales de prestigio, si bien siempre con esa capa superior de la Orden Calatrava, que es la mayor parte de las estancias que podemos observar. En todo este conjunto hay un aljibe muy interesante que indudablemente había de recoger el agua que venía desde la coracha y que después lo hacía circular al interior del alcázar. Veremos que es importante la presencia de ese aljibe para entender algunas de las estancias. Decía hace un momento, sobre las estructuras omeyas y almohades tenemos el gran conjunto calatravo, comenzando por la propia iglesia, que es el elemento dominante de toda la estructura y que por supuesto es lo último que se va a construir aquí ya a partir de 1212. Y por debajo de la iglesia vamos viendo todo el conjunto palaciego asociado al gobierno de la ciudad que residía en el alcázar, donde en algunas ocasiones podemos llegar a encontrar incluso la posibilidad de una especie de jardines colgantes, que es lo que los arqueólogos están tratando de documentar en estos momentos, que formarían parte de la azotea de un piso inferior donde se situaría la sala de audiencias donde el gobernador recibiría a aquellos que acudían a visitarle a Calatrava, a Calat-Rabaj. Es interesante esto porque desde el momento que tenemos la entrada de agua y su almacenaje en el aljibe es posible desarrollar este tipo de jardinización e incluso ese juego singular que los arqueólogos han documentado en la sala de audiencias, una sala que tiene dos naves que terminan en dos espacios de prestigio, uno de los cuales podría ser incluso, no queda claro si un baño, un aljibe, una pila, en la cual terminar de desarrollar toda esa jardinería que estaba viniendo desde la parte superior y que en algunos casos haría que la recepción que ofreciese el gobernante tenía ese plus añadido de recibir una especie de pequeño paraíso vegetal, lo cual no dejaría de ser un contraste para aquellos viajeros que, por ejemplo, estuvieran cruzando la Mancha, que es donde se ubica Calatrava, recordemos, Ciudad Real, en pleno verano. Y a la par, un segundo habitáculo a modo de ábside recto, que es donde posiblemente el gobernador habitualmente estaría sentado para esas recepciones. Lo curioso está en esa importancia dada a la creación de una sala de audiencias de prestigio en el interior de un espacio militar, pero combinada con todos estos elementos de ornato asociados al agua, al jardín, a la vegetación. Es decir, una combinación de poder y placer muy interesante. Decíamos que estamos ante esta estancia que confluye en esos dos habitáculos finales, una estancia que debió estar cubierta por una sucesión, creo que son 7 tramos, de una bóveda que en este caso habría sido una bóveda de cañón de herradura, porque los arcos que formaban esta estructura son arcos de herradura de los que solo conservamos los arranques, pero unos arranques que nos permiten entender que en efecto estamos ante esa solución de herradura. Y si estamos en una sala de audiencias del mundo omeya, posiblemente del siglo IX, estaríamos por tanto ante uno de los usos más antiguos de la herradura en la arquitectura omeya, en la arquitectura andalusí de la península ibérica. Para que tengamos claro esto que vengo explicando de cómo funcionaba esta sala de audiencias, podemos aprovechar uno de los dibujos de recreación que han sido propuestos por los arqueólogos y donde vemos ese cierre hacia los dos espacios últimos en donde recibía el gobernador. Este alcázar tenía su propio ingreso más allá de la puerta que hemos visto de la ciudad, un ingreso por tanto que permitía acceder a la ciudad desde el norte de la misma a través del alcázar y que por supuesto también contaba con toda la estructura poliorcética necesaria para proteger todo este sector. Y ahí de nuevo hemos podido encontrar una amplia fábrica asociada a la muralla que cerraba este sector de la ciudad, donde, como decíamos antes, ya había un foso natural que era el propio cauce del río Guadiana.
Una muralla que era rematada ya en su extremo oriental por unas torres pentagonales bien documentadas en la toma de la ciudad antes de la batalla de las Navas de Tolosa, unas torres huecas que además sirvieron, como también nos comentaba el profesor Retuerce, como un lugar donde arrojar un montón de basura de la que los conquistadores de la ciudad encontraron y que los arqueólogos están sabiendo aprovechar para poder tener un conocimiento fino de la cultura medieval que llegó a estar en esta ciudad de Calatrava, al menos en su ultimísima fase a comienzos del siglo XIII. A partir de ahí llegan los calatravos. Inicialmente habían llegado los templarios y tenemos todavía la cimentación de la que pudo ser la primera iglesia aquí construida por la Orden del Temple, cuando estos fueron llamados en 1147, una cimentación que en parte habría de ser aprovechada por la iglesia posterior, esta ya levantada por los caballeros calatravos, que una vez más, recordemos, es aquí donde fundaron la orden, y una iglesia que quedó claramente consolidada tras la reconquista definitiva de la ciudad en 1212, tras la batalla de las Navas de Tolosa. Y a partir de ahí, como comentábamos, es cuando ya la ciudad pierde su carácter urbano, se convierte en la sede de la orden Calatrava. Por supuesto, junto a los caballeros, un pequeño núcleo que vamos a decir prácticamente rural, que permitía a los caballeros pues tener unos campesinos que podían trabajar junto a ellos en el mantenimiento de la fortaleza, y es ahí cuando nos encontramos todas estas estancias hoy musealizadas, todas asociadas a esa vida cotidiana de los calatravos dentro de la fortificación. Hemos de pensar que a la larga, tras la batalla de las Navas de Tolosa, la frontera con el Al-Ándalus quedó muy lejos ya de Calatrava la Vieja, de ahí la necesidad de trasladarse a Calatrava la Nueva para seguir en el frente de batalla, de modo que en gran medida lo que tendríamos aquí sería un espacio, por supuesto que vinculado a una orden militar, pero donde la función militar quizás quedara más a un lado frente a la función administrativa de gestionar los territorios que los calatravos desde aquí podían estar controlando. Y claro, en esas funciones menos militares es donde, por ejemplo, encontramos un conjunto de hornos cerámicos que fueron construidos por encima de las estructuras del viejo Alcázar Omeya, y en donde se han podido detectar dos hornos con sus parrillas para poder colocar los objetos a hornear y las cámaras de cocción que quedarían por debajo de estas parrillas, y que estamos hablando ya de ese periodo final de Calatrava en manos de la orden militar de los calatravos. En definitiva, Calatrava la Vieja nos puede dar hoy una serie de pinceladas de cómo pudo ser la vida de una ciudad omeya en la plena Edad Media. Queda muchísimo por conocer. A la larga, en estos momentos, básicamente hemos documentado con mucha precisión la última etapa, la de la Orden Calatrava, la ocupación del lugar entre 1195 y 1212 por los almohades, y tenemos que rastrear el corazón del sitio arqueológico que es la ciudad omeya. Queda mucho trabajo por hacer, es cierto, pero ya con lo que podemos descubrir hoy, cuando uno acude a visitar Calatrava la Vieja, ya puede tener la sensación de estar, como decíamos al principio de este vídeo, posiblemente en el sitio arqueológico que mejor nos puede contar cómo fue la vida de ese califato omeya. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda esperar que los estudios arqueológicos sigan avanzando y que esa planicie donde crece el monte silvestre año tras año pueda ir desvelando progresivamente nuevos secretos. A la larga, este vídeo no ha sido más que una introducción. Ya muchos de esos secretos están publicados y quizás en el futuro hayamos de volver a ellos. De momento, quedémonos con esa ciudad a descubrir de Calatrava la Vieja. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.